Hola chicos, bienvenidos a la especialidad Arte Cristiano de Predicar. Es para mí un privilegio y un gusto tenerte aquí y este momento lo vamos a dedicar para aprender todas esas cosas maravillosas que Jesús nos dejó como ejemplo. Lo primero que vamos a aprender es cuáles son esos beneficios de hacer esta especialidad. El primero que tenemos es que nosotros nos convertimos en instrumentos de Dios. Cuando hacemos esta especialidad, tomamos la decisión de aprender todas las técnicas que nosotros necesitamos para poder ser instrumento de Dios y dejarnos utilizar por Él cuando Él quiera, en el momento que quiera. Además de eso, recibimos la unción del Espíritu Santo cuando nosotros decidimos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta especialidad. Además de eso, aprendemos a usar todas las herramientas que necesitamos para poder comunicarnos de forma asertiva. También desarrollamos una habilidad de análisis impresionante a la hora de interpretar los textos bíblicos, que son los que vamos a utilizar a la hora de predicar. También, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, es porque estamos ansiosos de leer su palabra, porque al leer su palabra queremos compartirla con otras personas. Y también, al hacer esta especialidad, aprenderás a ver las necesidades de los demás desde otra perspectiva, que tanto ellos como tú necesitamos a Dios en todo momento. Espero que disfrutes de esta aventura maravillosa. Quiero que sepas que serás muy feliz, al igual que yo, al realizar esta maravillosa especialidad. Y espero que al terminarla, la puedas poner en práctica en tu iglesia, en los grupos pequeños, en tu club, y puedas enseñarle a todo el mundo lo maravilloso que es nuestro amado Jesús. No te detengas, aprende cada cosita que vamos a aprender en esta especialidad. Y quiero que sepas que Dios te va a dar la sabiduría para que guardes todos estos conocimientos en tu corazón y ponerlos en práctica todos los días. Y el primer concepto que vamos a estudiar es ¿qué es la predicación? Y aquí tengo un concepto muy corto, muy enfático y muy específico. Y es que la predicación es comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad de la salvación. Es decir, que yo tengo un compromiso con Dios por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo predico y enseño lo que he aprendido a través de la palabra de Dios, porque sé que hay un mundo sediento, esperando a que yo pueda compartir una promesa, aunque sea una promesa de vida eterna. Homilética es otro concepto y que tú y yo debemos tener claro a la hora de predicar. ¿Por qué? Porque la homilética es la disciplina que se encarga de estudiar la predicación. Entonces, la homilética es una conversación entre tú y las personas que te están escuchando. Por lo tanto, tú debes preparar un buen contenido que la gente pueda entender a cabalidad. Y sobre todo, que lo que tú vas a predicar debe ser apropiado de acuerdo al público que te está escuchando. Recuerda bien que debes elegir un tema, debes hacer una buena estructura y ponerle tu estilo. Porque así como hablas con tu mejor amigo, pues así también es a la hora de predicar. Vas a tener una conversación. Lo único diferente es que tú hablas mientras ellos te escuchan. Es una conversación. Por otro lado, tenemos la oratoria, que es el arte de hablar en público con elocuencia. Es decir, que el ideal a través de la oratoria es poder persuadir, es poder decirle a la gente que lo que tú estás diciendo es cierto, es verdadero, y que además de eso ellos necesitan escuchar lo que tú estás diciendo. Por eso debes saber cuál es el tono de la voz que debes usar, debes saber qué ademanes debes usar, cómo debes moverte,
¿Por qué? Porque tú estás allí para una finalidad. Tú estás allí para convencer a la gente de lo que tú estás diciendo es verdadero y que además de eso estás predicando de un Jesús que murió, que resucitó y que pronto vendrá. Porque ese es el centro de la oratoria, decirle a la gente que Jesús es el centro de su vida. ¿Habías tú escuchado esta palabra exégesis? ¿Qué es exégesis? Es fácil, no tiene pérdida. Exégesis es poder extraer el significado literal del texto. ¿Por qué? Porque la Biblia necesita una interpretación, pero cuando vamos a interpretar debemos interpretar de forma objetiva. Porque a la hora de que tú vayas a hacer una aplicación al texto, la aplicación y la interpretación deben complementarse, deben ir de la mano. Un ejemplo claro, la Biblia a mí me dice que Pedro vio un lienzo donde estaban animales puros e impuros. Pero la interpretación del texto me está diciendo es que Pedro no es que tenga que comer los animales impuros, sino que no puede hacer acepción de personas porque la muerte de Cristo en la cruz limpia a esas personas que no hacían parte del pueblo de Dios y se le conocía como los gentiles. Y ellos también necesitaban de la presencia de Jesús en sus vidas. Así que eso es exégesis. Poder extraer el significado literal del texto. Entonces, la aplicación de este texto debe ser que yo no debo hacer acepción de personas y no decirle a la gente al utilizar este versículo que tenemos permiso de parte de Dios para comer cerdo, para comer toda clase de animal impuro que nosotros sabemos que no debemos comer. Y eso entonces eisegesis. Eisegesis es decirle al texto lo que mi opinión quiere decir, es decir, que prima mi concepto en vez de lo que está diciendo literalmente la palabra de Dios. Y debemos hacer diferencia entre estos dos conceptos. Exégesis, lo que quiere decir la palabra de Dios para mí, y eisegesis, lo que yo le quiero decir al texto para hacer una aplicación a mi manera, de acuerdo a mi opinión y no a la opinión de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo espero que sí. Porque estas son dos cosas que a veces no tenemos en cuenta a la hora de predicar o preparar un tema. Porque entonces olvidamos que a la hora de predicar también necesitamos reglas, técnicas, leyes que nos ayuden a comprender la palabra de Dios y que además de eso nos ayuden a nosotros a poder enseñar a las demás personas de forma efectiva para que ellos también puedan captar bien lo que quiere decir la Biblia. ¿Y qué decir de la hermenéutica? Una de las cosas que más amo utilizar cuando voy a preparar mis sermones. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es la regla y el arte de establecer reglas por las que la Biblia debería ser interpretada. Estas reglas se pueden agrupar en 4 categorías. La primera, la Biblia es su propio intérprete. Ella no necesita de Elena White para ser interpretada. Recuerden que Elena White es simplemente una escritora que en algún momento de su vida recibió iluminación y sabiduría de parte de Dios para hablarnos a nosotros algunas cosas importantes que a veces pasamos por alto. Pero ella no interpreta la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia es su propio intérprete. A veces cometemos el error de decir que Elena White amplía lo que la Biblia nos quiere decir y no es así. Si Elena White no hubiese existido y no hubiese existido otro escritor o profeta, entonces ¿quién nos ampliaría la Biblia? Porque la Biblia no necesita que alguien la amplíe, solamente necesita una mente capaz de escuchar la voz de Dios para interpretar sus escritos. Segundo, la Biblia quiere decir lo que dice a menos que haya una razón obvia para pensar de otro modo. Un ejemplo así nada más por así, el que les puse ahorita de Pedro. Está hablando de animales puros e impuros. ¿Qué estaba diciendo la Biblia? Pues que Pedro no debía hacer acepción de personas. No estaba diciendo que Pedro tenía que comerse los animales impuros.
¿Sí me hago entender? La Biblia quiere decir lo que dice, ¿cierto? Tercero, la Biblia es un libro divino humano y los escritores pertenecieron a un periodo cultural definido. Lo que Pablo le escribió a Tesalónica posiblemente no aplique para nosotros hoy, pero nosotros sí podemos hacerle una aplicación a esos textos que Pablo le dice a Tesalónica. Ejemplo número 1, Primera Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Se lo estaba diciendo a otra gente, pero nosotros lo podemos aplicar para nosotros hoy para tener en cuenta que en estos últimos momentos de nuestras vidas, nosotros debemos orar en todo tiempo porque estamos así, a las puertas de encontrarnos con Jesús para siempre. Y cuarto, debemos conocer la diferencia entre interpretación y aplicación. Interpretación es lo que el texto quiere decir. Y teniendo en cuenta que cada texto solamente tiene una sola interpretación, no tiene una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, tiene una sola interpretación y es lo que Dios quiere decir a través de ese texto, solo quiere decir eso. Pero nosotros podemos hacer muchas aplicaciones en cuanto al tema. Es como hablar del hijo pródigo, pero no centrarme en el hijo pródigo, sino en el hermano mayor. Es como hablar del hijo pródigo, pero no centrarme en el hijo pródigo ni en el hermano mayor, sino en la gente con la que andó el hijo pródigo para malgastar el dinero que él tenía. ¿Sí me hago entender? Entonces, estas 4 reglas, estas 4 leyes son las que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de interpretar. ¿Y qué poder decir del sermón? Siempre pienso en Jesús, que los mejores sermones, los dijo él, salieron de su boca. Y nosotros hoy día asociamos la palabra sermón, así como cuando papá o mamá nos viene a regañar, nosotros decimos, ay mamá, ya me vienes a sermonear, como si el sermón fuera un regaño. Y todo lo contrario, el sermón debe ser una enseñanza, un llamado de atención de parte de Dios para que sepamos escuchar su voz. Por eso cuando tú vayas a predicar, recuerda que no estás regañando, estás hablando del amor de Jesús. Bueno, mis chicos amados, esto es todo por hoy. Espero que puedan aprender mucho en esta especialidad. Sé que vamos a pasar una aventura maravillosa. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirme al interno. Dios te bendiga.